Bueno, hola chicos, hola chicas. Em, Acá les estoy grabando una clase. Vamos a intentar en esta clase abarcar todo lo que sea división de poderes para que, que tengan otra fuente más donde poder estudiar. Bien, además de las clases presenciales, la Constitución Nacional, que la tienen subida, y como les dije, fuentes oficiales, traten que sean fuentes oficiales de Internet. Me refiero a fuentes oficiales, fuentes gubernamentales, y que sean de Argentina, porque bueno, me ha pasado leer de Colombia, de Brasil. Brasil no, porque ahí estoy diciendo cualquier cosa, pero sí de otros países de habla hispana que por ahí no se dan cuenta y me hablan de duración del mandato de diputados en Colombia. Bien, como les decía, hoy entonces vamos a intentar, voy a intentar en esta clase abarcar división de poderes. Habíamos dicho que lo que yo apuntaba era que ustedes entiendan, o sepan hablar tanto, sepan explicar la composición, la forma de elección, la duración del mandato y la función de cada uno de los tres poderes. ¿Bien? Vamos a tratar de abrir otro cuadrito. Poder ejecutivo, poder judicial, poder legislativo. Bien. Bueno, antes que nada, recuerden de dónde venimos. Bien. ¿Cómo llegamos al tema de división de poderes? División de poderes es un principio. ¿Principio de qué? Principio del sistema republicano. Bien. Recuerden que para hablar de republicanismo, hicimos un desarrollo histórico por tres periodos: la antigüedad, la Edad Media y la modernidad. Y el sistema republicano nace como respuesta a esa forma de organización, y reitero que traten de usar conceptos, o también pueden llamarlo orden, que existía ¿cuándo? En la Edad Media. Nosotros lo estudiamos en las tres fases de una dimensión social, dimensión política y dimensión económica. Bien, entonces decimos que el sistema republicano nace como respuesta, como un alzamiento de la sociedad frente a ese orden, frente a esa forma de organización que existía en la Edad Media, y como hito fundamental, teniendo en cuenta que siempre la historia se habla de procesos, pero como un hito que marca un quiebre del paso de una edad hacia la otra, siempre tenemos a la Revolución Francesa. Más allá de la Revolución Francesa, también remarcamos la importancia de la Revolución Industrial, la Revolución Científica. Bien, entonces vamos ya a meternos en el tema que nos ocupa en esta grabación: división de poderes. Breve paréntesis antes. El republicanismo siempre tendía a, recuerden, la etimología de la palabra. La etimología es el sentido, el origen, que es una palabra del latín, y hacía referencia a cosa pública, ¿bien? Como respuesta a una forma de vida, justificada de forma, o sea, en base al teocentrismo.
bien, que se explicaba todo en base a respuestas orientadas a las divinidades, a Dios. Entonces, frente a eso, aparece el antropocentrismo, y una derivación del antropocentrismo es este marco teórico. Hablamos marco teórico porque la revolución, perdón, el sistema republicano no es una persona que la podemos observar, no es una cosa, es una construcción teórica, conceptual. Bien, entonces reitero, hablamos de marco teórico o teoría, porque no es una cosa o una persona que la identificamos, sino que es una construcción teórica de varios pensadores que confluyeron o coincidieron en la importancia de estos principios. ¿Para qué? Bueno, para dejar de lado esa forma de vida teocentrista, donde el pueblo estaba excluido, y tratar de justificar esto es, bueno, cosa pública, dice republicanismo, el significado de la palabra. Bueno, justificar eh, cómo tratar de darle el poder al pueblo. En base a eso vimos una serie de principios que constituyen y que los teóricos, los que construyeron este marco conceptual llamado republicanismo, sistema republicano, coinciden en que deben cumplirse para que realmente existe un sistema republicano en forma efectiva. Vimos varios, vimos soberanía popular, vimos igualdad ante la ley, división de poderes, bien, idoneidad de los cargos públicos, publicidad de los actos de gobierno, imperio de la ley, no me quiero olvidar ninguno, respeto por las libertades y derechos fundamentales, periodicidad de los cargos públicos, idoneidad de los cargos públicos, por ahí me estoy olvidando alguno, pero igualmente, o sea, eso ya lo vimos bastante. Entonces, para avanzar, si nosotros vamos a nuestra Constitución Nacional, la Ley de Leyes, vemos que en su artículo 1, el artículo 1, no cualquier artículo, ¿qué dice? Dice lo siguiente. Dice, la nación argentina adopta para su forma de gobierno la forma de gobierno representativa republicana federal. Bien. Entonces, no es esto que es en base a lo que yo pienso, no, o sea, es el artículo 1 de la Constitución que establece que nuestra forma de gobierno se tiene que basar en los principios que vamos a ver, que vimos que conforman el republicanismo, dentro de los cuales está la división de poderes. Entonces, después de hacer esta breve introducción, que ya igualmente la hemos visto, ya la hemos charlado en clase, vamos a tratar de desandar esto de la composición, ¿bien? Composición, forma de elección, duración del mandato y función de cada uno de los tres poderes. Y acá por eso voy a dejar los dos cuadritos, esto lo vamos a borrar, vamos a borrar, vamos a borrar y vamos a borrar para evitar confusión. Entonces vamos a composición del poder legislativo. El poder legislativo está compuesto por dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Bien, estamos hablando del poder legislativo a nivel nacional, porque después cada provincia tiene sus poderes legislativos, pero eso vamos a desarrollarlo más adelante y más cerca cuando hablemos de sistema federal. Bien, estamos hablando a nivel nacional. Entonces, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Tengan en cuenta que las dos cámaras ejercen dos clases de representación distintas. Dos clases de representación distintas. La Cámara de Senadores representa a las provincias y la Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación. ¿Por qué decimos esto? Los senadores, la Cámara de Senadores, está compuesta por 3 senadores de cada provincia, incluyendo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nosotros sabemos, son 23 provincias, más Ciudad Autónoma de Buenos Aires, son 24 distritos autónomos en nuestro país. Si cada uno manda 3, hacen la cantidad de 72, y que son realmente los 72 son los miembros que tienen la Cámara de Senadores. ¿Bien?
¿Y por qué representa a las provincias? Decimos, porque en la Cámara de Senadores todas las provincias están en un pie de igualdad. Bien, todas las provincias, por ejemplo, Buenos Aires, al tener 3, va a tener la misma fuerza en cualquier debate sobre un proyecto de ley que Tierra del Fuego, o que Tucumán, o que Santiago del Estero, ¿bien? Porque todas tienen 3, todas están en un pie de igualdad. Por eso se dice que representan las provincias. En cambio, la Cámara de Diputados, ¿bien?, representa al pueblo. ¿Y por qué? Porque ahí es otra clase de representación. Ahí cada provincia envía de acuerdo a su población. Por ende, la provincia que más miembros va a enviar a la Cámara de Diputados, ¿cuál será? La provincia de Buenos Aires. En esa Cámara sí hay una desigualdad entre las provincias, porque justamente la clase de representación ahí es sobre el pueblo de la nación. La provincia que tenga más población va a tener mayor fuerza en cualquier debate de ley que exista en esa Cámara en ese momento. Recuerden que para que una ley sea sancionada, tiene que ser aprobada por las dos cámaras y después promulgada por el Poder Ejecutivo. Pero eso vamos a ver un poquito más adelante. Por lo pronto ya sabemos cómo está compuesta cada provincia, cada cámara, ¿bien?, del Poder Legislativo. Vamos entonces a la forma de elección. La forma de elección del Poder Legislativo es por el voto popular. Bien, y se vota cada 2 años. Se vota cada 2 años. Y presten atención a lo siguiente porque suele ofrecer dificultades. La duración del mandato varía entre diputados y senadores. Bien, nosotros sabemos que se vota cada 2 años. Nosotros vamos a votar diputados y senadores cada 2 años. Ahora bien, vamos a ¿cuánto dura en su cargo cada uno de estos miembros de las cámaras? Los diputados duran 4 y los senadores duran 6 años. Bien, ¿qué pasa? Cuando nosotros vamos a votar cada 2 años, se renuevan las cámaras no en su totalidad, no se renueva el 100% de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Se renueva de acuerdo a porcentajes. La Cámara de Diputados se renueva la mitad cada 2 años. La Cámara de Diputados se renueva la mitad cada 2 años. La Cámara de Senadores se renueva 1/3 cada 2 años. Bien, entonces, para resumir, vamos a votar cada 2 años. Los diputados duran 4 años en su cargo y los senadores duran 6. Ahora, al momento de ir a votar cada 2 años, se renueva la mitad de la Cámara de Diputados y en el caso de los senadores se renueva 1/3 de la Cámara de Senadores. Presten atención a esto porque suele ofrecer muchas dificultades a la hora de entenderlo para algunos. Y finalmente vamos a función del Poder Legislativo. Tiene varias funciones, sobre todo de control del Poder Ejecutivo, de controlar a este poder, el Ejecutivo, que suele ser el que siempre más poder tiene por su propia esencia, quiere tener, intenta acaparar. Entonces el Poder Legislativo es como una valla para esas intenciones del Poder Ejecutivo cuando quiere sumar más poder. Y lo estamos viendo, por ejemplo, en Argentina con el tema de las declaraciones de emergencia, que con el fundamento de declarar emergencia de algún tipo, se le da más poder al Ejecutivo para que trate de hacer actos de gobierno sin pasar todo por el Congreso, donde obviamente, ahí se hace todo mucho más lento porque al pasar por el Congreso, salvo que uno tenga mayoría propia, algún partido tenga mayoría propia, lo obliga a dialogar, lo obliga a acordar. Eso es un proceso, obviamente, con más dilación. Entonces, el Poder Ejecutivo siempre tiende, antes de estar acordando todo, querer hacer cosas por su cuenta, lo cual muchas veces no es lo más deseable desde el punto de vista del funcionamiento institucional, republicano y democrático de un país. Pero bueno, entonces sepan que el Poder Legislativo tiene funciones de control
del poder ejecutivo. Pero más allá de esa, la que nosotros le vamos a prestar atención ahora, es la trascendental, que es la función de, que es el único poder que crea, modifica y deroga las leyes. Reitero, es el único poder que puede crear, modificar y derogar las leyes. ¿Y por qué es importante? Bueno, porque si ustedes recuerdan el principio de imperio de la ley, el principio de imperio de la ley decía que, en base al sistema republicano, la sociedad va a estar ordenada u organizada por la ley, no más por la voluntad de una persona. Entonces, si la sociedad va a estar ordenada, organizada en base a la ley, bueno, el poder legislativo realmente se transforma o sobreviene en una institución, en un órgano institucional fundamental para el funcionamiento de un Estado. ¿Y por qué se quiere que sea así? Y bueno, porque justamente en el poder legislativo es donde confluyen no solamente la mayoría, ¿bien?, sino que está representada la primera minoría, la segunda minoría, la tercera minoría, la cuarta, ¿bien? Están no solamente una sola representación de la ideología que puede llegar a tener una sociedad, una población, lo cual obliga, a esta sana práctica que es el debate, el diálogo, ponernos de acuerdo, que lamentablemente en nuestro país, esto ya es una opinión, sucede poco. Solemos más pelearnos que dialogar. Y es un ejercicio que tenemos que, por lo menos las próximas generaciones, tratar de desarrollar, de ejercitarlo. El diálogo, la tolerancia. Entonces decimos que tiene esta función fundamental de crear, el único que puede crear, modificar y derogar las leyes. Tengan en cuenta que las leyes, a su vez, es una norma. El género es la norma. Entonces vamos a poner norma, género, ley, especie. Bien, decimos que la ley es una especie de norma. ¿Por qué? Porque hay otro tipo de normas. Por ejemplo, leyes provinciales. Estamos hablando de la ley, recién hacemos referencia a la ley nacional, porque estamos haciendo referencia a todo a nivel nacional. Entonces, puede haber leyes provinciales, puede haber decretos provinciales, puede haber ordenanzas, resoluciones ministeriales. Entonces, el plexo normativo, las normas, son un montón. Son muy variadas y es un universo enorme. La ley es una especie de esas normas. Ahora bien, ¿qué especie? No cualquier especie. La ley, en la pirámide jurídica, imagínense, estoy haciendo la forma de una pirámide, en la punta, acá, está la Constitución Nacional. Y debajo de la Constitución Nacional están inmediatamente las leyes. ¿Y por qué lo grafico así de esta forma como un orden? Porque existe el principio, por un orden jurídico de no contradicción, que ninguna norma inferior puede contradecir una norma superior. So pena de ser inconstitucional. Bien, ninguna norma inferior puede contradecir o decir otra cosa, o dejar sin efecto una norma superior. Por ende, ninguna ordenanza municipal podría decir otra cosa a lo que dice un decreto. Yo pongo el ejemplo, si hay una ley nacional, que es, por ejemplo, plasmada en el Código Penal, que es una ley nacional que dice que la gente no puede portar armas, no puede venir la provincia de Buenos Aires y decir, bueno, no, yo por ley provincial permito al pueblo de mi nación, al pueblo de mi provincia, portar armas. No, es inconstitucional. Entonces ahí vemos realmente la importancia del Congreso, porque crea esas normas que son como rectoras, están en la cúspide de la pirámide, de la cual todas las normas que debajo van a sucederse, no las pueden contradecir, no pueden salir de ese paraguas protector o que impone las leyes nacionales. Realmente es una función trascendental. Así que ahí con eso, con que ustedes sepan explicar, esto del poder legislativo está realmente muy, pero muy bien. Vamos al poder ejecutivo. Bien, y borramos acá para no confundirnos. Entonces vamos a poder ejecutivo. El poder ejecutivo, y esto vamos rápido porque ya lo
lo charlamos con todos los cursos. El Poder Ejecutivo tiene también varias funciones, pero yo me pongo contento con que sepan la que administración de los recursos del país, que es el que ejecuta las leyes, que es el que representa, el que promulga las leyes, perdón, también, representa internacionalmente al país y jefe de las fuerzas de seguridad. Bien, con que sepan esas 5, yo estoy maravillado y contento. Entonces, les decía, es el que cumple la función de administrar los recursos del país. Para esto, administrar los recursos del país es equivalente a decir, bueno, gestiona los ingresos y los gastos, maneja los ingresos y los gastos. Esto lo charlamos en clase, es lo que hace cualquier administrador. Dijimos, bueno, te administra, a cualquiera de nosotros nos dicen, bueno, de ahora en más te haces cargo de la administración de casa, de nuestra familia. Bueno, lo primero que uno hace es el cuadrito del haber y el debe, y ver cuánto entra y cuánto sale. Bueno, básicamente, después a nivel nacional es muchísimo más complejo, pero dado nuestra instancia académica, es que ustedes con que sepan reconocer que se encarga de los ingresos y los gastos de un país, es suficiente. Y respecto a los ingresos, tengan en cuenta la importancia ahí de los impuestos, que realmente son los que la gran mayoría de los ingresos están configurados por impuestos. Y respecto a los gastos, sepan que a nivel nacional se llama gasto público, y el gasto público de un país uno lo puede ver reflejado, si uno quiere saber en qué gasta un país, en un instrumento legal, que ese instrumento legal se llama la Ley de Presupuesto Nacional. Todos los años se debe dictar la Ley de Presupuesto Nacional, donde ahí en esa ley es un proyecto, inicia por un proyecto que lo manda el Poder Ejecutivo al Legislativo, donde el Poder Ejecutivo propone cómo gastar tanto por ciento a educación, tanto por ciento a salud, tanto por ciento a obras públicas, tanto por ciento a seguridad social, etcétera, etcétera. Bien, eso, si el Poder Legislativo está de acuerdo, se sanciona la ley, si las dos cámaras la aprueban, se sanciona la ley. Bien, si no, si hay alguna corrección, devolver, se promulga, bueno, base a acuerdos, devolver e intentar de nuevo que se convierta en ley. El Congreso vemos que también tiene una función de control, lo que yo les decía, fundamental, porque si el Congreso no consigue, el Poder Ejecutivo no consigue tener el acuerdo del Congreso, va a estar sin presupuesto, lo cual no puede suceder. Entonces, función de administrador de los recursos de un país. Función de ejecutor o aplicador de la ley. Y bueno, esto cuando ya tenemos una ley creada por el Poder Legislativo, el que la tiene que ejecutar, el que tiene que aplicar en la práctica es el Poder Ejecutivo. Y tenemos ejemplos, pueden ser, si estamos diciendo que el universo normativo es muy variado, es enorme, bueno, también la aplicación va a ser muy variada dependiendo de la ley que se trate. Yo les puse el ejemplo de la detención de una persona, que por ejemplo estaba eh, traficando droga. Le puse el ejemplo también de la práctica de un aborto. Podemos poner el ejemplo, no sé, también la ley Micaela, donde el Congreso dispone que a los funcionarios públicos se los va a tener que educar en materia de género. Bueno, el Ejecutivo tiene entonces que ver cómo ejecuta esa ley, si haciendo capacitaciones a cada funcionario público, virtual o presencial. Bueno, la ejecución en toda su fase forma parte del Poder Ejecutivo. Hay algunas leyes que insumen recursos, que va a tener que gastar recursos, por lo cual va a tener que tener en cuenta en el presupuesto, y otras que no, o muy poco. Bien, depende el tipo de norma que se trate. Pero sepan que la ejecución y la aplicación de la ley
forma parte de una función del Poder Ejecutivo, y probablemente si en el parcial les toca algún ejemplo, sepan identificar cuál es la parte, cuál es el momento en que se estamos tratando de ejecución o aplicación de la ley. Después dijimos también que promulga la ley, y promulga lo habíamos definido como que la hace conocer, la pone en conocimiento. ¿De quién? Del pueblo. Hay un principio legal que dice que las leyes se presumen conocidas por todos, pero para presumirse que son conocidas por todos, tienen que ser publicadas en algún lado. Efectivamente, las normas se publican todos los días en el boletín oficial, que es un instrumento que se sale todos los días. Antes era como un diario, ahora es una plataforma digital, y ahí todos los actos de gobierno son puestos en conocimiento de la sociedad. Así que de esa forma el Poder Ejecutivo cumple con promulgar la ley. Bien, después representa al país internacionalmente. Tengan en cuenta el concepto jurídico de representación. No cualquiera ejerce la representación, no va a ir a representar al país internacionalmente, por ejemplo, para celebrar un tratado, por ejemplo, para una reunión en un organismo internacional, por ejemplo, para hacer un convenio bilateral con algún país, ahora por las vacunas podría llegar a ser. ¿Quién va a ir? ¿Un juez? No. ¿Un legislador? No. Un miembro del Poder Ejecutivo. El máximo exponente del Poder Ejecutivo es el presidente. No puede ir el presidente, irá el vice. Y así en la línea sucesoria. Pero quien tiene la función de representar al país es el Poder Ejecutivo. Bien, y la representación es un concepto jurídico. Yo les dije el ejemplo en clase, en el caso de un menor que quiere salir del país, que necesita salir del país. ¿Quién tiene la representación para autorizar la salida del país? ¿El vecino? ¿Un primo? No, los padres. Bueno, los padres tienen la representación dada por ley para autorizar o no a salir de ese país. En el caso de una empresa que está endeudada y celebra un plan de pagos con la AFIP para resolver su deuda, ¿quién va a firmar ese plan de pagos? ¿Un empleado? Cualquier persona, no, el dueño, el que está, el director si es una sociedad anónima, o el gerente si es una SRL, pero es el que está con el poder de representación de esa empresa. Bueno, el que tiene el poder de representación del país, y en el caso para firmar un tratado, para firmar un convenio bilateral, para comprometerse ante una organización internacional como puede ser el FMI, la ONU, la UNESCO, y la Organización Mundial del Comercio y cualquier otra organización internacional, es el Poder Ejecutivo. Función fundamental. Y finalmente es el jefe de las fuerzas de seguridad, tanto puede ser la Policía Federal como las Fuerzas Armadas en su triple variante, Ejército, Prefectura Naval o Fuerza Aérea. Bien, así que es una función también muy importante. Eso es en cuanto a función del Poder Ejecutivo. ¿Cómo está compuesto? Ya lo sabemos: presidente, vicepresidente, jefe de gabinete y ministros. Los ministros son muy importantes para coordinar según cada una de esas áreas en que esté el ministro. En este caso, en este momento hay como 20 ministerios, para coordinar tanto la ejecución de la ley en su área, como la administración también, administración de los recursos en todo lo que compete al área del ministro. El ministro es como una articulación. ¿Qué hablamos? ¿A qué me quiero referir como articulación? Es una articulación del poder del presidente, porque es una extensión de él, sin ser el mismo. Alberto Fernández en este caso no va, en el caso, por ejemplo, de ejecución de la ley, no va a ir a detener gente a la calle él mismo, sino que ¿quién se va a ocupar de la política criminal? Bueno, el Ministerio de Seguridad, que a su vez el Ministerio de Seguridad va a ser quienes estén vigilando o controlando o nombrando la policía. Por eso hablo de una articulación, para darle la idea a ustedes de una extensión de esa rama del Poder Ejecutivo que comienza en la base por el presidente y vía el ministerio, después va cayendo a los distintos organismos que dependen de ese ministerio. ¿Para qué? Para hacer cumplir la ley o para administrar los recursos que
sean necesarios por parte del Estado en esa área fundamental de cada ministerio. Forma de elección del Poder Ejecutivo. Voto popular cada 4 años, puede ser reelegido una sola vez, bien, después tiene que pasar un periodo sin ser presidente ni vicepresidente y se puede volver a postular. Entonces ahí tenemos forma de elección, duración del mandato 4 años, y función, y hemos dicho todo ya. Vamos entonces finalmente a poder judicial, que es uno de los poderes que no vimos hasta ahora, lo vamos a estar viendo esta semana. Judicial tiene características distintivas de los otros 3 poderes. Este poder constitucionalmente tiene la intención, se le ha dado constitucionalmente la intención o la función de ser el control del cumplimiento de la ley, control de cómo se cumple la ley. El que cumple la ley, que la ejecuta, es el ejecutivo, el que la aplica. El judicial va a ser el que va a controlar, a ver cómo se cumple. Bien, y por ende, lo que les decía, la intención que se ha querido dar es tener esa característica de independencia, que en nuestro país a veces es difícil, se ha politizado lamentablemente mucho la cuestión judicial, pero la idea es que sea independiente. Y vamos a verlo ahora en cada uno de los aspectos que nos toca analizar a continuación. ¿Cómo se compone el Poder Judicial? Bueno, a nivel nacional está la Corte Suprema. Corte Suprema es el máximo órgano nacional. Y luego vienen los tribunales inferiores, que son muchos. Hay cámaras de apelaciones, juzgados inferiores. Con que ustedes sepan decir que hay tribunales inferiores, está muy bien para su grado actual académico. Después cada provincia a su vez tiene su poder judicial también. Hay Suprema Corte de Justicia Provincial, órganos inferiores, tribunales inferiores a nivel provincial, pero reitero, estamos a nivel nacional. Eso es la composición. ¿Cómo se elige? ¿Cómo se elige los jueces? Bueno, la Corte Suprema en realidad tiene que haber, se elige entre el presidente con acuerdo del Senado. ¿Bien? El presidente por sí mismo no los puede elegir. Tiene que haber acuerdo entre el presidente y el Senado. Y a nivel de los tribunales inferiores, a nivel de los tribunales inferiores, hay un procedimiento donde interviene un órgano fundamental, que es el Consejo de la Magistratura, que quizás alguno lo haya sentido hablar. Es muy importante. Magistratura. Este órgano, entre sus funciones, y digo entre sus funciones porque tiene otras, que ahora también las vamos a ver, muy importante, tiene la de elegir, comenzar el proceso de selección de los jueces. Comenzar el proceso de selección de los jueces. ¿Cómo comienza? Bueno, ¿cómo creen que comenzaría un proceso de selección de los jueces? Con una convocatoria al público. ¿Qué recaudo tienen que tener para ser jueces? Bueno, ser abogados, con tantos años de ejercicio, etcétera, etcétera. Se inscriben a esa convocatoria y se toma un examen. Frente a ese examen, después hay una serie de entrevistas, y luego de todo ese procedimiento, el Consejo de la Magistratura, esa convocatoria se llama concurso, se llama concurso. Se abre un concurso donde se inscriben la cantidad de aspirantes a cubrir ese cargo de juez que quieran. Se toma un examen escrito, luego se pasa a entrevistas orales, donde ahí se ven los antecedentes, dónde trabajaste, qué hiciste, qué publicaste, etcétera, etcétera. Y finalmente de ese proceso, el Consejo de la Magistratura se queda con 3 aspirantes. Con 3 aspirantes. Se llama una terna. Una terna. Por ahí alguno que le gusta los Lobos de Mar, acá en Mar del Plata, o los Martín Fierro, que siempre, por lo general, son ternas las que están ahí propuestas para el cual gana. Bueno, acá en el Consejo de la Magistratura lo mismo. Se elige una terna de aspirantes. Se quedan con 3 de todos los que se hayan anotado.
¿Qué pasa con esos tres? Bueno, ahí se eleva al Senado, para que el Senado, de los tres, se ponga de acuerdo con el Poder Ejecutivo y cuál de los tres elige. Realmente, ¿a qué tiende este procedimiento? Bueno, también a que haya diálogo, a que haya consenso, que no sea la decisión de una sola persona, lo cual podría ser una arbitrariedad. Entonces, obliga al acuerdo. Bien, lamentablemente nosotros hemos tratado más que acordar, imponer, y a veces es más por negociación política, cómo se resuelve esto, y de ahí es el defecto que tenemos, que muchas veces hay jueces politizados, ¿bien? Lo cual sería eh, lo menos deseado, ¿eh? ¿Para qué? Para esto de la intención que yo les decía de que el juez debe ser independiente, debe ser apolítico. No significa que no le guste la política, pero que a la hora de resolver, la motivación que tenga, los fundamentos que tenga, no sean por una cuestión partidaria, porque tiene la camiseta puesta de uno u otro, sino por argumentos jurídicos. Entonces, cuanto más se guíe el procedimiento a tratar de lograr esa independencia de los jueces, mayor transparencia, mejor funcionamiento tendrá el Poder Judicial. Bien, por eso es que se hace este procedimiento y no es por elección popular, como ha habido, y muy peligrosamente ha habido proyectos para tratar de que el juez sea elegido, o en realidad los consejeros de la magistratura, los que eligen los jueces, que no varía mucho, sean elegidos en la misma boleta donde uno elige presidente, legislador, etcétera. Porque uno se imagina que si el consejero se guía por ese espíritu, que va a estar en la misma boleta de Cambiemos, Frente para la Victoria, sea quien sea, bueno, va a elegir al juez que, lo primero que le va a preguntar al juez es, bueno, ¿qué camiseta te gusta? Lo cual sería mal. Este proceso justamente tiende a tomar examen, entrevistas personales, qué hiciste, dónde trabajaste, hace cuánto, qué obras publicaste, etc. O sea, tiende a buscar al más idóneo, al más capaz, y no a quien tiene una o qué camiseta. Bien, por eso el fin último del Poder Judicial es que sea independiente. Eso es lo que tenemos que tratar de lograr a toda costa. Ahí vemos entonces cómo se compone el Poder Judicial. ¿Cuánto dura un mandato de un juez? Bueno, y acá entramos en otra función importantísima del Consejo de la Magistratura. Por eso digo que es un órgano que poca gente lo conoce y es fundamental dentro del funcionamiento institucional republicano y democrático de un país. Un juez dura en su mandato hasta que esté en edad de jubilarse o hasta que dure su buena conducta. ¿Y por qué digo hasta que dure su buena conducta? Porque una causal de salir del cargo del juez es mala conducta, justamente incurrir en algún incumplimiento de los deberes de un funcionario. Por ejemplo, puede ser un caso de corrupción. Ahora, ¿quién es el que investiga? ¿A quién se le denuncia cuando uno tiene pruebas de que un juez es corrupto, por ejemplo, o incurrió en alguna causal de mal funcionamiento? Al Consejo de la Magistratura. El que va a perseguir, el que va a investigar, el que va a hacer el sumario para ver si el juez está cumpliendo de acuerdo a los estándares que deben ser los correctos, su labor es el Consejo de la Magistratura. Entonces, no solo es importante para seleccionar los jueces, sino para seguir y controlar el funcionamiento, una vez que ya está ese juez nombrado, cómo sigue su funcionamiento, el ejercicio de su labor. Entonces realmente es un organismo fundamental, reitero, dentro del funcionamiento del régimen democrático y republicano. Entonces ahí queda también aclarado hasta cuánto dura el mandato de un juez. Dijimos, hasta que se jubile o dure su buena conducta. ¿Y por qué también esto es distintivo? ¿Por qué no es como un legislador o un... Bueno, justamente para promover esto de la independencia. Lo que no se quiere es que se vaya un gobierno, entren todos los jueces con ese gobierno, termine ese gobierno, entren otra camada de jueces, porque si no estarían los jueces relacionados al mandato del color polítipolítico que le toca, lo cual tendería que, bueno, si yo entré con este gobierno voy a favorecer a este, y si salgo con otro voy a tratar de hacer la vida imposible al que viene. No,
se tiende a que el juez sea un cargo independiente del color político de turno que le toque. ¿Para qué? Justamente para que sea su control, su labor de control más efectiva y no se guíe por principios partidarios por un color político. El juez es ajeno a eso. El juez debe fallar de acuerdo a la ley, de acuerdo a la norma, y no por si le gusta uno u otro partido político. Entonces de ahí es que también tiene esta característica distintiva en la duración del mandato, los jueces. Y creo que si no estoy mal, hemos dicho todo. Hemos dicho forma de elección, duración del mandato. No dijimos la función fundamental. ¿Cuál es la función del Poder Judicial? Y recuerden, no digan aplicar la ley. El que aplica, ejecuta la ley es el Ejecutivo. La función del Poder Judicial es resolver los conflictos en la aplicación o no aplicación de la ley. En el caso de el ejemplo que yo les ponía de la persona que la detenían con droga, si se suscita un conflicto, porque por ejemplo él plantea que es para consumo personal, ¿quién va a resolver y qué es lo que sucede en la práctica? Un juez. El que va a resolver si realmente la ley fue aplicada bien o mal, va a ser un juez. Y en ese caso, por ejemplo, va a decir, si tenía poca cantidad, decir, es para consumo personal, suéltenlo. Bien, pero el que resuelve los conflictos en la aplicación o no aplicación de la ley, sea entre particulares, o entre particulares y el Estado, o entre el Estado mismo, porque puede suceder de una provincia y otra, es el Poder Judicial. Función trascendental. Trascendental. Un ejemplo de un conflicto entre el Estado mismo sucedió hace poco con la Corte con el tema de la educación, donde resolvió constitucionalmente como correspondía, en base a la autonomía que tiene la ciudad de Buenos Aires, diciendo, no, bueno, cada provincia maneja, es la que está facultada para tomar las decisiones en lo que hace a materia de salud, como en lo que hace a materia de educación. Por lo tanto, cualquier norma que el Poder Ejecutivo Nacional quiera tratar de otorgarle o darle efectos a nivel provincial, afecta en ese caso una facultad no delegada por las provincias, como es en materia de educación y salud, que esto va a quedar mucho más claro cuando veamos sistema federal. Pero ahí vemos un caso de conflicto entre el propio Estado, puede ser entre un ciudadano y un Estado. Se me ocurre un caso ahora de una persona, no le renovaba, había obtenido una vez el carnet de conducir, y después cuando va a renovarlo le dicen que no, porque no sabía leer. Efectivamente, no sabía leer el hombre, no sabe cómo el hombre le habían dado el carnet sin saber leer. Entonces el hombre se va a la justicia, dice, pará, están aplicando mal la ley, si yo ya tenía el carnet, yo trabajo esto, soy chofer, no me puedo dejar sin mi alimento. Entonces, ¿qué resolvió un juez en ese caso particular? Conflicto entre el hombre y un organismo estatal que era el tránsito, o sea, una municipalidad que no le daba el carnet, no le renovaba el carnet de conducir. Le dice, está bien, ¿cómo resolvió el juez? Creo yo bastante bien en ese caso. Dijo, denle carnet provisorio, pero señor, usted está obligado a dentro de un plazo de 2 años o 3 años, dentro de 3 meses acreditar que se anotan a un curso para comenzar a leer. Y dentro de un plazo de 2 o 3 años, no recuerdo bien, acreditar que ya ha aprendido a leer y escribir en términos razonables. Entonces vemos ahí cómo resolvió un conflicto de aplicación de la ley entre un ciudadano y el Estado. Entre particulares, un ejemplo sería, por ejemplo, yo le alquilo el departamento a X persona, le dejo de pagar el alquiler y esa persona me va a ejecutar los alquileres. Entonces vemos cómo los legitimados para ir a la justicia pueden ser por conflictos entre ciudadanos, ciudadanos y el Estado, o entre el propio Estado. Y finalmente la función fundamental del Poder Judicial de resolver, y no se confundan acá, por eso estoy siendo bastante cuidadoso en los términos, el Poder Judicial no es el que aplica la ley, no es el que ejecuta la ley, no es el que hace cumplir la ley. El Poder Judicial es el que resuelve los conflictos en la aplicación o cuando no se aplica la ley. O cuando no se aplica la ley.
Cuando no se aplica la ley, yo voy a la justicia y digo, señor, no se está aplicando la ley acá en este caso. Bien, entonces me presenta ante un juez. Bueno, espero que esto haya sido de ayuda. Nos estamos viendo y el parcial va a ser simultáneamente el martes, martes ya les digo bien, martes 18 de mayo a las 10:30 de la mañana, por plataforma en forma simultánea todos los cursos. Les dejo un saludo a todas, a todos y nos estamos viendo.